pues esta mañana estamos aquí pues listos para transmitirles desde la plataforma de Down Sin Mitos. Es una mañana muy interesante que, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a una gran amiga mía. Ella vive en la Ciudad de México, tengo ya tiempo de haberla conocido. Se llama Gabriela Martínez, está pronto a entrar, pero no la veo, déjenme ver dónde anda. Gaby Martínez está en Ciudad de México, trabaja en una organización de la sociedad civil que se llama CONFE y desde ahí la conozco. Un minuto. Ella está en la Ciudad de México trabajando desde hace muchos años. A ver, me dice que aquí anda ya, déjenme la busco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gajes del oficio. Aquí está ya Gaby. Vamos a esperar a que se entre en la llamada. Bueno, mientras les presento a Gaby. Hola Ya Gaby, aquí ahí estás ya. Ya te estoy. vemos. Hola, buenos Voy a leer días. un breve resumen de su actividad profesional. Les decía, ella es súper amiga mía, nos conocemos desde hace ya varios años. Estamos trabajando pues en organizaciones distintas, ella en Ciudad de México, yo aquí en Nuevo Laredo. Yo soy mamá de Rafael. Soy presidenta de una asociación civil aquí en Nuevo Laredo que se llama Pro Inclusión AC. Un trabajo, bueno, pues procesos de inclusión educativa, laboral y comunitaria de personas con discapacidades intelectuales. Soy mamá de Rafa. Mi niño tiene 7 y tiene síndrome de Down. Y Gaby, bueno, pues Gaby es una persona que tiene toda la vida dedicándose a los derechos de las personas con discapacidad. Ella, bueno, pues cuenta con más de 20 años de experiencia, es psicóloga de profesión, tiene un máster en psicoterapia y, bueno, pues ha estado trabajando, como les decía, también en temas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Trabaja un tema que es súper interesante, que se llama Lectura Fácil, aquí en México. Es asesora de la Red Latinoamericana e Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familiares, la RIADIS, y es actualmente directora del movimiento asociativo CONFE. Bienvenida, Gaby. Bueno, pues muchas gracias a la invitación, a Down Sin Mitos, a Marta, a Alicia, a todas las personas que están trabajando muy fuerte para abrir brecha por la inclusión de las personas con discapacidad. Como bien dice Marta, bueno, pues ya tengo un buen rato trabajando en materia de derechos de discapacidad. Soy una real ferviente de creyente, perdón, de lo que es el desarrollo de las personas, del potencial humano. Y bueno, pues Marta me decía que justamente sobre el Día Mundial del Síndrome, de conmemoración del síndrome de Down, pues, pues me da mucho gusto saber que ustedes existen, que existe Down Sin Mitos y que hay un ánimo permanente en las familias y en las propias personas con discapacidad por abrir más brechas para la inclusión de todas las personas que tienen alguna diferencia a los ojos de otros, pero que en realidad sabemos que no es otra cosa más que una diferencia que siempre debe de alegrarnos. Marta me pedía que hablara acerca de proyectos de empoderamiento, de autogestión, de autodeterminación, porque entre otras cosas, pues me he dedicado bastantes años en desarrollar estas habilidades en poblaciones con discapacidad intelectual, con unos resultados maravillosos. Entonces, pues si tú quisieras que podemos empezar, Marta, con Sí, muy esta bien, charla. Gaby. El día de mañana, pues como todas sabemos, es 21 de marzo. Es la conmemoración a nivel global del Día Mundial del Síndrome de Down. Y este año la ONU, Gaby, nos invita a que reflexionemos sobre el lema Decidimos. Fue por eso que, bueno, pues junto con mis compañeras de Down Sin Mitos, se nos ocurría que podías abordar este tema tú, que eres, bueno, pues la mera mera a nivel nacional aquí en México y que has estado trabajando pues intensamente en este proceso de empoderamiento y de búsqueda del reconocimiento de la voz de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Pero para quienes no sabemos claramente, Gaby, ¿qué es la autogestión y la autodeterminación? Si quieres, comenzamos por ahí.
Claro, pues creo que podríamos iniciar diciendo que la autodeterminación es un camino para llegar a la autogestión. La autogestión la comprendemos sobre todo desde una perspectiva aplicada a la discapacidad intelectual como un concepto de empoderamiento. Nosotros sabemos que en la historia, de manera muy desafortunada, a las personas con discapacidad intelectual se les ha minimizado de muchas maneras y siempre se asumía que quien tenía una discapacidad intelectual tenía muy pocos recursos que le permitieran representarse y por lo tanto tomar decisiones. De manera que el concepto de autogestión está muy acuñado a una ciudadanía plena, hacia una persona que presenta una condición de vida, que adquiere una mayoría de edad y que en función de esa mayoría de edad puede tomar decisiones como cualquier otro ciudadano. Nosotros, por ejemplo, cuando cumplimos 18 años, pues nos alegramos en muchos sentidos porque, por ejemplo, ya podemos tener nuestra licencia de manejo, ¿no? O la credencial de lector, o cuando yo estaba más joven, me acuerdo que mi madre decía que cuando tuviera 18 años iba a poder hacer lo que se me pegara la gana, ¿no? No fue Sí, claro, precisamente tal cual, claro. ¿no? Pero sí era un poco este ejemplo de que cuando seas adulta, o sea, cuando tengas 18 años vas a poder autogobernarte. Y poderte autogobernar, pues también implica el poder desarrollar herramientas que te dan la autodeterminación. O sea, la autodeterminación tiene que ver con el poder desarrollar, perdón, poder resolver problemas, por ejemplo, el poder enfrentar una situación y hacer elecciones en función de eso, el autorregularte, el reconocimiento de tus capacidades. Y de manera que, bueno, la autodeterminación, más que ser un solo concepto, implica una serie de habilidades que cuando somos pequeños desarrollamos. Quizá un primer ejercicio de autodeterminación en edades muy tempranas, y que lo voy a poner como un ejemplo que usualmente cuando estoy con familias lo utilizo para que quede como más claro, ¿no? Hemos escuchado en muchas ocasiones que de pronto dicen, bueno, pues es que deja que el niño haga determinadas cosas y si el niño quiere pintar una manzana de color azul, pues que la pinte porque es su decisión, etcétera. Claro. Y es un buen acercamiento de identificar cómo es que un niño o una niña puede tomar decisiones, algo tan sencillo como de qué color dibujar una manzana o de cómo quisiera vestirse. O si siendo un niño quiere dejarse el pelo largo, ¿no? O otras cosas. Pero un ejemplo todavía más absoluto de esto es en el momento en que un bebé toma la decisión de sentirse satisfecho cuando ya ha comido lo suficiente, por ejemplo, del seno de su madre, y él naturalmente quita su carita para ya no comer más, ¿no? Y O nosotros cuando, insistimos, ¿no? O sea, de que no exacto, termina todo, ¿no? No has termina. llenado todavía. Exacto, exacto, ¿no? Claro. O la mamila, ¿no? Está la mamila ahí y el niño ya no quiere más mamila y la mamá o el papá estamos insistiendo a que el niño tiene que comer más. Porque no es Y suficiente, decimos. ajá, ¿no? Porque no es suficiente y desoímos, ¿no? O sea, no escuchamos corporalmente el lenguaje que en ese momento el niño está teniendo para comunicarnos que él no desea más o no necesita más. Entonces, creo que este es un ejemplo súper básico, ¿no? Como muy claro de cómo la autodeterminación se gesta desde los primeros años de vida, pero papás y mamás tenemos que habilitar esas herramientas. Porque de otra manera, bueno, pues podemos asumir que quienes no tomamos esas decisiones que son básicas, estaremos provocando en las vidas adultas jóvenes o hombres, mujeres, que estén esperando a que otros les digan qué tienen que hacer con su vida. Eso no solamente pasa con personas con discapacidad, ¿cierto? Yo un día hablaba con una amiga y me decía, es que en mi casa todo lo decide mi esposo y entonces ya no sé qué me gusta, ya no sé qué películas prefiero, ya no sé qué comida decido, o sea, qué comida me sabe más rica, porque en mi vida cotidiana pues no hago nada que tenga que ver conmigo, sino todo con el otro, ¿no? Sería como el ejemplo inverso, ¿no? O sea, esta parte de que cuando los adultos hacemos esto con los niños, pues también lo podemos hacer con los adultos, ¿no? Entre adultos también se hace, pero no se vale tampoco. No, Oye, claro, porque Gaby,
Ajá, Sí, porque te escucho, te además, escucho. es cierto, es una práctica que de manera muy desafortunada vemos en muchas personas y que habría que cuestionarnos qué es lo que le pasa a la persona cuando es suplantada, ¿no? O sea, porque esto tiene que ver con el hecho de suplantar a alguien, ¿no? O sea, Así es. yo asumo que sé más que tú. Bueno, creo que acabo de recordar que hace un tiempo escribí un artículo justo en una revista de Confe donde hablaba que el corazón de la autogestión era la autodeterminación, pero sobre todo la confianza, ¿no? O sea, para mí, sin duda, el tema de la autodeterminación y la autogestión tienen como centro principal, como motor que impulsa la confianza. Y quizá al final vuelvo a retomar esta idea de la confianza, porque un elemento de esta confianza que podemos ver en el otro es: yo como papá confío en lo que tú como hijo, o yo como mamá Ujú, confío en lo que hijos o hijas eres capaz de hacer. Y no te voy a sobreexigir, porque entonces lo único que voy a hacer es frustrarte y claro. poco voy a ayudarte a que tomes habilidades para la autodeterminación, ¿no? Entonces, si eso le pasa, si nos pasa a nosotros cuando a nuestro pareja o nuestros padres, aún siendo adultos, nos dicen qué tenemos que hacer, imagínate qué pasa en una población con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Eso me lleva a la siguiente pregunta, Gaby, que es ¿en qué momento las familias debemos de empezar a tomar acciones, o sea, a ir soltando el hilo, diría yo, o sea, como que a ir haciéndote a un ladito, pero estando ahí, pero estando a un lado también, para favorecer el que nuestros hijos tomen decisiones? Porque finalmente, pues las familias nos, frecuentemente, diría yo, que trabajo con poblaciones de vida adulta, frecuentemente las familias me dicen, ya que llegan con sus hijos de 20, 30 años, con discapacidad, con síndrome de Down, me dicen, es que no supe en qué momento, ¿no? O sea, llegan con niños, pongo entre comillas, porque así son concebidos por los papás, con esta mirada de que tenemos que cuidarlos, de que tenemos que suplantarlos, como dices tú, tenemos que protegerlos de todo lo que les pueda ocurrir, que seguramente es muy malo porque así lo imagino. Entonces, es como, no sé en qué momento este proceso se tiene que ir como separándose entre la necesidad que tenemos los papás de cuidar y de ayudar, de apoyar a nuestros hijos, y en qué momento también tenemos que irnos retirando para ir mostrándonos pues las habilidades que ellos tienen en otros escenarios, ¿no? ¿Cuándo Sí. se hace esto, Gaby? ¿En qué momento? Dices tú desde que toman teta, pero si puedes emplear un poco en ese sentido la respuesta. Sí, claro, pues mira, yo creo que esta pregunta es muy parecida a estas preguntas que hacemos cuando los adolescentes ya empiezan a tener novios, novias, ¿no? Y entonces el papás y mamás nos asustamos muchísimo de, ¡ay, ya se están besando!, ¿no? Y un montón de cosas. Y entonces en ese momento queremos que el sexólogo o la sexóloga o la educación sexual aparezca mágicamente y le incorpore a nuestros hijos todo el conocimiento que nosotros por algún motivo no dimos, ¿no? Y no es así, o sea, sabemos, por ejemplo, en el caso de la sexualidad, que educación sexual pues se hace desde los primeros años de vida para evitarnos después estos contratiempos en la vida adolescente o adulta. Es muy parecido en el caso de la autodeterminación, ¿no? O sea, la autodeterminación se tendría que desarrollar de manera natural desde los primeros meses de vida, sobre todo en los primeros años, que es cuando hay muchísimo la capacidad de los niños para poder enfrentar situaciones complejas y que impliquen tomar decisiones para ellos. O sea, pensemos, por ejemplo, un niño como un niño en lo cotidiano, una niña en lo cotidiano. ¿En qué momento la niña o niño deciden, por ejemplo, correr, separarse de sus mamás y correr un poquito para explorar el mundo, ¿no? Así sea medias cuadra, ¿no? O unos pasos de nosotros. ¿Y qué es lo que hace regularmente un niño cuando se separa, o una niña cuando se separa de su mamá? ¿Tú lo has visto? O sea, primero sonríe Claro. muchísimo, ¿no? Entonces se van y voltean a ver a la mamá y dependiendo, o el papá, dependiendo la cara del cuidador,
es que se arriesgan a lo mejor otro poquito más y Sí, regresan, claro. ¿no? Entonces, eso es un símbolo súper importante porque en nosotros, cuando tomamos decisiones, como que procuramos pedirle consejo a otras personas, pero al final sabemos qué vamos a hacer. O sea, le pedimos a este, a este, a este, y lo que hacemos una vez que todo el mundo nos dio opiniones, o quienes queríamos que nos dieran opiniones, hacemos como un filtro y decimos, ok, esto es lo que voy a decidir, ¿no? Es un poco en el caso, lo parecido en el caso de la autodeterminación. Los niños corporalmente, naturalmente, mamás y papás, tenemos esta capacidad de leer cuando ellos están tomando decisiones de alejarse un poco de nosotros y ahí es donde entra como la fase más importante para padres y madres y es la capacidad de soltarlos, pero sí, digamos, no soltarlos totalmente, sino empezar a brindarles apoyos. Porque dentro de la autodeterminación y de la autogestión hay un concepto que es súper importante y es el proporcionar apoyos, ¿no? Sobre todo en el síndrome de Down, en la discapacidad intelectual, sabemos que algo que permanentemente vamos a estar requiriendo son apoyos. Y un niño que una mamá o un papá, que tiene un papá o una mamá que está permitiéndose que el niño desarrolle estas habilidades, como por ejemplo, qué quiere desayunar, qué amigos quiere tener. Porque también es común Claro. que mamás y papás le digan a los niños qué amigos tienen que tener y qué amigas no tienen que tener. Y si eso lo proyectamos en la vida adulta, pues claramente que podríamos imaginar que esas personas estarán esperando que papá y mamá validen quién va a ser el novio o la novia o el esposo o la Claro. esposa, ¿no? Entonces yo creo, yo no diría como hay una edad en específico en donde empezar a habilitar estas capacidades de la autodeterminación, sino más bien creo que es como la capacidad de los padres y de las madres de empezar a leer a sus hijos y darse cuenta que en ese momento ese niño está empezando a expresar su propia personalidad, su propia toma de decisiones, sus propias capacidades para resolver un conflicto que tiene enfrente y la mamá y el papá puedan convertirse en ese momento en un apoyo para que ese niño naturalmente incorpore esa experiencia a su vida y se sume a sus habilidades de autodeterminación. Cuando nosotros tenemos chicos y chicas que aprendieron eso en la infancia, es muy probable que cuando sean adultos sean personas autogestivas, ¿no? Que sean personas que cuando sean ciudadanos van a saber qué es lo mejor para ellos mismos y no solamente eso, sino también van a saber qué es lo mejor para su familia o para su país o para su colonia, su municipio, etc. Gaby, nos hacen una pregunta sobre el tema de control de esfínteres. Dicen que ya saben que es un tema fisiológico, pero que quieren saber si tiene algo que ver con esto, con Pues esta idea de que es una decisión que en todo caso tendría que ser respetuosa de acuerdo a los procesos y a los deseos del niño o de la niña. claro, claro. Qué pregunta tan interesante. Nosotros en la vida adulta podemos ser muy autogestivos, pero existen reglas, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, a los 18 años, o yo supe que a los 18 años podía tener mi licencia de manejo y que quizá podría tener un coche. Pero eso no me daba la posibilidad o no me da la posibilidad de arrancarme a 200 kilómetros por hora en la ciudad o pasarme todos los altos o violentar las reglas de circulación que hay en la ciudad, ¿no? La autodeterminación, cuando yo digo que está cargada de un sistema de apoyos, implica también la posibilidad de que el niño vaya reconociendo que hay normas sociales que debe de empezar a incluir también dentro de su repertorio. Y el control de esfínteres, que efectivamente es un asunto básicamente orgánico, ¿no? No tiene que transgredir una regla social, por llamarlo de alguna forma. Es un tema complejo porque también tiene que ver no solamente con el control. Voy a tratar de hacer una diferenciación. Cuando nosotros vamos a la pipí, ¿no? Como le decimos, ¿no? Que vamos a orinar, tenemos una sensación corporal, que es una sensación placentera, ¿cierto? Y cuando orgánicamente
esa sensación placentera se ve limitada por una autoridad, el niño en su personalidad puede sentir que eso que está haciendo, por ejemplo, puede ser socialmente aceptable para su mamá o no. Wow. Me estoy yendo un poco, me estoy yendo un poco, como despacio para tratando Sí, de que se comprenda el concepto, ¿no? Eh, Tú me preguntabas al inicio que qué era la autodeterminación y la autogestión, y yo decía, bueno, es una serie de cosas que implican una serie de herramientas o capacidades que tiene que tener el niño, pero que no están solitarias, que están acompañadas, ya dijimos, por apoyos y que implican también una respuesta emocional, una comprensión emocional. Y aquí, en el control de esfínteres, habrá que ser muy cuidadosos de la manera en cómo el niño tiene que incorporar, que sí hay una regla social que tiene que ver con su autocuidado, porque el niño no va a poder andar haciendo pipí por todos lados, ¿no? Porque socialmente no es aceptable que un niño, pues un niño o una niña haga pipí en cualquier lugar, ¿cierto? Y además también tiene que ver con el autocuidado en razón de que alguien que huele a pipí, por ejemplo, que le ganara, pues no es cómodo, ¿no? O sea, claro. no es algo que le vaya a hacer sentir bien. No sé si estoy explicándome con esto que te Sí, estoy claro. diciendo. Ujú. Sí, Gaby. Una siguiente pregunta que me surge en este momento es, cuando nosotros ya, digamos, estamos claros de la necesidad de avanzar con nuestros hijos en estos procesos, ¿cómo hacer para que la comunidad, me refiero a la comunidad escolar, me refiero a la comunidad de familia ampliada, me refiero a la comunidad de la señora que atiende la farmacia de la esquina de mi casa, o no, esa gente que está alrededor conviviendo con nuestros hijos? ¿Cómo hacer para que estas familias, estas personas, perdón, también participen de estos procesos? Porque creo que he escuchado también frecuentemente muchas historias como bastante como dramáticas, ¿no? De familias que dicen, es que me he esforzado muchísimo para que mi hijo pueda animando a mi hijo para que baje del coche y vaya a recoger la pizza del mostrador, pero cuando Ujú. llega al mostrador e intenta pedir una pizza, es invisible ante los ojos de los que están ahí, ¿no? O sea, es como esta parte de decir, pero es que no sé en qué momento tenemos que empezar a sumar elementos en este proceso, y cuál creas desde tu experiencia, cuál creas que ha sido como un buen camino que nos invites a transitar, ¿no? Am, sí, ¿cómo empezar, no? Lo que pasa es que tenemos, quienes trabajamos en estos temas sabemos que siempre, bueno, no quiero ser categórica, pero hay muchos lugares en donde vamos a seguir teniendo que picar piedra, ¿no? Y creo que todavía nos hace falta un poco más de trabajo para que la sociedad en general deje de ver a las personas con discapacidad intelectual como alguien que dependiente, como alguien que no puede, como alguien a quien hay que estar suplantando, etcétera, ¿no? Mi punto de vista es que hay algo que sí se está mostrando claramente a nuestro favor, y es que de alguna forma los medios están empezando a contribuir a este cambio social, y sí, aunque quizá de manera incipiente, y confiemos en que a través de nuestra fuerza y a través de la propia fuerza de quienes viven la discapacidad puedan abrirse mayores espacios de toma de conciencia. Porque no tiene que ver solamente con que el señor del Starbucks o de donde sea, de la panadería, de la tienda, estén sensibles, ¿no? Porque pueden estar sensibles y decir, ay, pobrecitos, sino Claro, más bien estar conscientes de que una persona que está mostrándose frente a un mostrador y está pidiendo comprar o elegir determinada cosa, tiene detrás de sí una serie de historias y de herramientas que ha tenido que desarrollar que lo hace sumamente valioso. Entonces creo que el trabajo de la autodeterminación y de la autogestión en su inicio empieza en casa.
nosotros esperaríamos también tener a familias que se autodeterminan y familias que también son familias autogestivas, ¿no? Que cambian este paradigma de dejar de estar esperando a que el otro haga por mí o la otra persona haga por mí y que yo comprenda que en la medida en que yo también como familia pueda elaborar mis propios procesos, empoderarme, que la autogestión tiene que ver con empoderarte, ¿no? Con esta cuestión resiliente de tu poder interno y ponerlo afuera y provocar cambios. Quizá valdría la pena también decirte, para centrarme ahora un poco más en el concepto de la autogestión, si me lo permites, Marta, y ahora creo que naturalmente se contestaría la pregunta de qué hacer socialmente. Quisiera decirte que en el caso del movimiento de autogestores en México, que ahí vamos avanzando de manera fuerte. Yo recuerdo que en los inicios, cuando empezaba toda esta como socialización, ¿no? De conceptos en la organización, recuerdo que había familias que se acercaban conmigo y me reclamaban, ¿no? Que qué les estaba enseñando a sus hijos. Y Mujer mala eras. exacto, ¿no? Y me decían, es que ahora ya me contesta, es que ahora ya me dice esto, etcétera, Ya ¿no? se dio cuenta que es persona, te decían. Exacto, ¿no? Y entonces yo decía, qué bueno que lo hace, ¿no? Y yo decía, es que quiere decir que estamos avanzando. Si las familias están reclamando, quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Claro. Entonces, en este movimiento que además no solamente está en México, sino que hay en el mundo, hay autogestores en el mundo. España es un muy buen referente para Latinoamérica de lo que se está haciendo en temas de autogestores, en donde hay mujeres que tienen discapacidad intelectual, incluso hay mujeres con síndrome de Down, que forman parte de los consejos locales de lo que nosotros diríamos aquí como nuestros municipios, allá le llaman provincias, ¿no? Hoy hay una organización que se llama Plena Inclusión, que tienen dentro de su consejo, que la mayoría de estas personas de su consejo, donde se toman decisiones para esta organización, pues la mayoría son familias, ¿no? Papás, mamás. Y junto con este consejo tienen otra figura que es un consejo de personas con discapacidad intelectual, entre ellos síndrome de Down, que participan en la toma de decisiones de esta organización. Es decir, que todo lo que haga esta organización, que es muy importante en España, sobre temas que tienen que ver con ellos, no se realizarán si antes no han sido consultados con quienes viven la discapacidad intelectual. O sea, imagínate qué cambio tan fundamental. Nosotros tendríamos que preguntarnos hoy día, por ejemplo, si somos representantes de organizaciones civiles, ¿cómo está integrado nuestro consejo? Hay personas con síndrome de Down dentro de nuestro consejo, hay chicas, chicos que están dentro de nuestro consejo y están tomando decisiones sobre las cosas que para ellos están haciendo como organización. Y si eso lo bajamos en un plano más local, o sea, más familiar, ¿qué tanto participa la persona con discapacidad intelectual o síndrome de Down dentro de las familias? ¿No? Se van a ir de vacaciones y la persona con síndrome de Down participa, pero participa desde un estatus adulto o participa de ¿a dónde quieres ir, fulanito? ¿No? Sino participa de, bueno, ir a este lugar implica tal esfuerzo de todos, implica esta inversión económica, etcétera. Entonces, cuando tú dices, Claro. ¿qué tendríamos que hacer para cambiar en la localidad? Tendremos que cambiar en nuestras familias, tendremos que cambiar en nuestras organizaciones y naturalmente se empezarán a cambiar las cosas en el exterior. Recordando que siempre, siempre lo que hay adentro también hay afuera y al revés. Ay, Gaby, qué respuesta tan profunda, ¿verdad? A esta, parecía que era, o sea, no sé, quizá me hacía falta reflexionar en esta pregunta, ¿no? Me gustó mucho la forma de que abordas esta respuesta. Eh, Gaby, de acuerdo a lo que leíamos de tu currículum, ahora para la presentación esta, algo interesante era que tú colaboraste en una publicación que se llama, bueno, en un modelo más que una publicación, que se llama Los derechos en nuestras voces, ¿cierto? Quisiera ver si nos puedes platicar un poquito de lo que se trata concretamente este proyecto, brevemente, porque ya estamos como, tenemos que Ay, cerrar Dios nuestro mío. tiempo. Ok. Brevemente, o sea, ¿qué Ok. tenemos que saber de los derechos en nuestras voces? Y bueno, ¿qué te ha dejado este proyecto? ¿No?
Ok. Los derechos de las personas que han sido discriminadas por diferentes motivos no son defendidas por alguien más que por quien vive esa discriminación o esa vulnerabilidad. Las mujeres hoy día somos un gran ejemplo. En las marchas de mujeres salimos las mujeres a exigir el alto a la violencia y el respeto a nuestra integridad y a nuestros derechos. De manera que las personas con discapacidad, quienes viven una discapacidad intelectual o un síndrome de Down, son quienes hoy día tendrían que estar fuertes y empoderados para luchar por sus derechos, porque ellos son quienes viven la discriminación, la falta de oportunidades. El proyecto Los Derechos en Nuestras Voces no es otra cosa más que ese aprendizaje que tienen personas, hombres y mujeres con discapacidad intelectual, sobre lo que son sus derechos, sobre lo que es la autodeterminación y cómo hacer denuncias, cómo participar en la vida comunitaria. Porque hoy agreguemos a la exigencia de los derechos la palabra participación. Porque yo puedo exigir un derecho, pero si no participo en el ejercicio de eso, de nada sirve todo el esfuerzo que venga atrás. Entonces, el proyecto Los Derechos en Nuestras Voces es una capacitación que se da cada determinado tiempo a través de un formato en línea en donde ellos y ellas aprenden desde qué es vivir con una discapacidad, porque hay veces que ellos ni siquiera saben que tienen una discapacidad, reconocer su condición de vida, aprender acerca de lo que es la discriminación, de todos los tratados internacionales y las leyes locales que existen, y aprender cómo participar como un ciudadano más en la construcción de un mundo. Quizá, si me lo permites, porque entiendo que ya tenemos que cerrar, yo No, les todavía decía hace tenemos un rato. poco de tiempo, Gaby. Ok, porque entonces me guardo mi reflexión final. Adelante, como tú decidas. Entonces, ampliando un poco sobre la capacitación que damos, decía, pues ellos empiezan a aprender cómo es vivir como, con una discapacidad, pero sobre todo, Marta, cómo ser un ciudadano más o una ciudadana más. Hoy tenemos proyectos echados a andar en diferentes lugares del país. En el caso de la organización donde trabajo, que es CONFE, tenemos autogestores que están enseñándole a mamás y papás que recién están llegando al mundo de la discapacidad, que es decir, papás jóvenes y mamás jóvenes que tienen a pequeñitos y les están enseñando acerca de lo que es la autodeterminación, acerca de lo que son sus derechos. Y yo recuerdo mucho que cuando empezamos a armar este proyecto, ellos decían que lo más difícil que habían vivido en su vida no solamente era la discriminación que habían tenido en su vida, pues a lo mejor en la escuela o en la vida social, en el deporte, etcétera, sino que lo más difícil había sido que sus padres confiaran en ellos y que ellos reconocían que en muchas medidas esta falta de oportunidades que tenían en la casa estaban motivados por el desconocimiento y decían que si sus padres hubieran aprendido lo que ellos hoy sabían después de este proceso de capacitación a través del proyecto de los derechos en nuestras voces, quizá a ellos les hubiera sido más sencillo vivir, ¿no? su trayecto escolar, académico, social. Y entonces, por eso, ellos están muy enfocados en capacitar a estos padres para que la vida de niñas y niños, de estos niñas y niños, sea más sencillo, ¿no? Decían ellos, si mi mamá y mi papá hubieran aprendido sobre esto, para mí la vida hubiera sido más fácil. Qué generosos. Sí, sí, Este, sí. Gaby, algo que me gustaría también preguntarte es, pues no sé, si nos puedes contar una anécdota más, no sé, de tu mucha vida que llevas caminando en este tema. Quisiera ver si nos puedes platicar un poco de alguna historia que te haya marcado, de algún chico, de alguna muchacha que haya que hayas visto cómo este proceso de empoderamiento, de reconocimiento de su propia libertad para tomar decisiones, para decidir para equivocarse, porque también se vale, ¿verdad? Pareciera que no queremos que se equivoquen nunca y como nosotros tenemos más vida, creemos que si hacen lo que les decimos no se van a equivocar y la realidad es que la equivocación forma parte de la vida, ¿verdad?
Si tú puedes platicarnos un poco alguna historia en este camino, en este sentido, de alguna persona con la que tú hayas trabajado directamente, que te haya tocado ver este proceso, que nos quieras compartir brevemente, Gaby. Ok, sí, mira, bueno, sí hay historias, hay muchas. Me gustó algo que dijiste que como este derecho a equivocarse, que es un concepto que dentro de la autodeterminación se le conoce como la dignidad del riesgo, ¿no? O sea, cuando hay una equivocación, hay también un concepto implícito que es te equivocas sin perder tu dignidad, ¿no? O sea, sigues siendo persona. Pero bueno, pensando en una anécdota, eh, quizá una que da muestra sobre lo que es el ejercicio de la autogestión, y es el caso de una chica que eh, recuerdo que estuvo mucho tiempo en un taller, como este concepto de taller protegido, ¿no? Y entonces, pues obviamente que lo que hacían, pues era ir y todos los días hacer de manera repetitiva una tarea siempre, hasta que de pronto le invitamos a participar en este proyecto y empezó a aprender, decía yo, que, pues, qué es la discapacidad, qué es la discriminación, acerca de, no sé, como lo que ella estaba viviendo, ¿no? Como muchas reflexiones de ella, de su circunstancia. Y entonces se terminó el proyecto y cuando íbamos a hacer el cierre, como la graduación, decíamos nosotros, la entrega de certificados de que había tomado su curso y demás, invitamos a las familias y entonces fue la mamá de una de ellas, ella, perdón, y de pronto tomó la palabra la señora y dijo que ella quería hablar porque claramente notaba como su hija había venido de un proceso como de ser como muy tímida, ¿no? Como de un poco sociable y como más bien, pues sí, como esperando que su madre tomara decisiones sobre cosas en su casa. Y que un día estaba ¿cómo se llama? La casa, la señora, ambas tienen el mismo nombre, bueno, Marta se llama, ¿no? Y entonces, por cierto, y que entonces habían hablado por teléfono a la casa y que les dijeron que le contestó una persona y le dijo, oiga, es que le hablamos de la compañía de luz. Y usted es Marta fulana, porque tenían el mismo apellido. Y ella dijo, sí, soy yo. Y entonces dijo, es que solamente le hablamos para saber que nos dé el reporte de si ya quedó el alumbrado de su calle y si la atendieron bien. Y entonces ella dijo, yo no he hecho ningún trámite de que vengan a reparar la luz a la calle. Y que le dijo el señor, sí, claro que sí, nosotros estuvimos el día de ayer, estuvo tal personal y queremos saber si su calle quedó alumbrada. La señora, Marta fulana de tal, es quien puso el reporte. Y entonces la señora de pronto como que cayó en cuenta y dijo, ah, caray, creo que no soy yo, es Marta, ¿no? Y entonces ya le habló a Marta y ya Marta contestó y dijo, sí, 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 muy bien, qué bueno que vinieron, porque ahora, ¿no? Ahora la luz es para todos, Wow. imagínate, ¿no? Este, Bueno, yo recuerdo que cuando la señora lo dijo, todos, o sea, hicimos una sonrisa, pero además las palabras, Marta, ¿no? Ahora la luz es para todos. Y creo que eso resume muchísimo, pues, todos estos procesos que viven quienes, de manera afortunada, también tienen la capacidad de reconocer sus capacidades, ¿no? Y ponerlas al servicio de otros, que yo recupero esta idea y que se las voy a transmitir a los chicos que están capacitando a las familias. Tú dijiste generosidad y creo que todos los seres humanos podemos tocar esos valores fundamentales de la solidaridad, la generosidad, la empatía, ¿no? No sé, como estas cosas que además hoy día están como, ¿no? Pues muy a nuestra disposición, pero cuando no desarrollamos habilidades para la autodeterminación, esos valores se encriptan, por llamarlo de alguna forma, no se ponen hacia otros y entonces
dejamos de vivir esta parte humana que también nos distingue o tendría que distinguirnos. Gaby, ahora sí ya estamos sobre tiempo. Tenemos 2 minutos para responder mi última pregunta. Después de ahí podemos ya empezar a despedirnos. Mi última pregunta tiene que ver con que tú has trabajado el tema de discapacidad en hombres y en mujeres, ¿no? En chicos y en chicas con algún tipo de discapacidad intelectual, muchos de ellos con síndrome de Down. Pero quisiera preguntarte si has notado alguna diferencia importante entre la forma, en el trabajo que estamos haciendo las familias, en la educación en casa con mujeres y con hombres, con niños y con niñas. Porque yo creo que hay un tema de género involucrado que cruza todo, sabemos que cualquier esfera, sin duda también cruza la esfera de la discapacidad. Entonces quisiera ver si tú puedes, nada más de manera muy breve, decirnos qué has notado en tu experiencia respecto de los procesos de empoderamiento en hombres y en mujeres. Sí, pues mira, yo creo que nos hace falta transitar muchísimo en darles más oportunidades, provocar mayores oportunidades en poblaciones de mujeres. Tan solo en las organizaciones hay más varones que mujeres, entonces, Recibiendo aunque servicios. hay menos servicios, yo sí creo que hay que hacer un énfasis especial para que las mujeres con discapacidad intelectual se empoderen y porque son mayormente violentadas incluso desde casa, cuando se les trata como niñas, cuando se les infantiliza, cuando se hacen esterilizaciones forzadas, cuando hay cosas que atentan con su cuerpo, hay una violencia a todas luces y eso provoca que la autogestión evidentemente no exista, la autodeterminación no exista y pues el poder interno se disminuya, ¿no? Y yo creo que sí haría una invitación a que nos cuestionemos cuáles son nuestras prácticas en este trato hacia las mujeres, que sí es sin duda con menos oportunidades. Tanto que Muchas en este gracias. momento vamos a empezar un proyecto de empoderamiento a mujeres y entiendo que vamos a cerrar, Marta, pero mi última frase sería, yo decía, la autodeterminación y la autogestión, el corazón es la confianza hacia ellos, pero también la confianza hacia nosotros. Entonces, cuestionemos nuestra propia confianza a saber que todo lo que hagamos siempre lo hacemos por el mejor bien para nuestros hijos y con ese alto valor permitamos que ellos se arriesguen, tomen decisiones y que si se han de equivocar, lo hagan siempre de la manera más digna. Gracias, Gaby, por tus palabras. Ya solamente me quedaría agradecerte pues esta gran oportunidad de escucharte, de aprender de ti, de compartir pues este espíritu tan generoso que tú también tienes y decirte que, bueno, pues todas las familias de Down Syndrome te agradecemos el tiempo que te tomaste en esta cuarentena para estar con nosotros. Me gustaría preguntarte en dónde pueden encontrarte las familias que quieran más información y dónde puedes seguir tu trabajo. ¿Cuál es Claro, bueno, a mí me encuentran como @mamá de Rafael en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y a ti, Gaby, ¿dónde te encuentran? a mí me encuentran en @gaby.maroli con y latina, ambas. Muchas gracias, Gaby. Un beso hasta Ciudad de México. Nos encontramos pronto. Gracias. Un abrazo a todos.